Hola pequeños, buenos días, soy la hermana Inés y me da mucha alegría poder compartir nuevamente con ustedes la clase este domingo. Hoy vamos a narrar una preciosa historia de la palabra de Dios, aunque al principio parece triste la historia, pero nos da una enseñanza muy bonita a nuestros corazones. Bueno, vamos a iniciar. Esta historia se encuentra en el libro de Samuel, segunda de Samuel, capítulo 11. Pero antes de comenzar la historia, pequeños, vamos a hacer una oración. Vamos a inclinar nuestras cabecitas y vamos a orar. Señor Jesús, te damos las gracias porque nos has permitido tener un día más de vida. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos dé sabiduría para aprender esta hermosa historia y para ponerla en práctica en nuestros hogares. Señor, gracias. Te rogamos que le dé sabiduría a la hermana Inés en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, vamos a aprender un texto bíblico, pequeños, que se encuentra en el libro de Salmos, capítulo 119, versículo 105. Y ya en otras ocasiones pasadas, en otras clases, lo hemos repetido este versículo y lo importante es que nos lo podamos aprender de memoria. Hoy vamos a repetir 2 veces este versículo y nos va a quedar como tarea para estarlo aprendiendo en nuestros hogares. Dice el versículo así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Vamos a repetirlo nuevamente. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y ese nos va a quedar de tarea. Y ahora sí, vamos a iniciar esta bonita historia. Esta historia nos relata acerca del rey David, que hemos venido estando aprendiéndolo en clases anteriores. Pero hoy esta historia nos relata algo muy triste, y eso es que el rey David le falló a Dios. Y pues bueno, vamos a iniciar. Se le puse como un subtítulo, la caída del rey David, y vamos a aprender de esta historia que nos la narra en el capítulo 11 de segunda de Samuel. En la frase inicial del capítulo aprendemos que David dice a quien nos narra esta historia que David no fue a la guerra con sus hombres. Con frecuencia los reyes perseguían a sus enemigos cerca del equinoccio de primavera, en parte debido a que venía el final de la temporada de las lluvias. Durante esa temporada del año las cosechas prevalecían y los caminos eran más fáciles para las tropas atravesar. Por tanto, esta era una temporada estándar para la guerra. Sin embargo, aunque el rey David era un guerrero diestro y bravo, bravo para ir a las batallas, ¿qué creen, pequeños? Que el rey David decidió quedarse atrás, es decir, no ir a la batalla y quedarse en su palacio. Y esa pues fue la ruina del rey David. Aunque los hombres de David triunfaban al derrotar a los amonitas en Rabá, David perdió la guerra en su palacio, porque David se quedó observando a una mujer llamada Betsabé que se estaba bañando, en vez de llevar a cabo su liderazgo de siervo e ir a la guerra con su ejército. Lo que hizo el rey David cometió una gran falla, porque él envió a Joab y las fuerzas militares a la batalla. Entonces, él envió a alguien a investigar acerca de esa mujer llamada Betsabé. Después de haber visto su belleza mientras ella se bañaba, David envió mensajeros para llevar a esa mujer a su palacio. David fue impertinente al enviar a estas personas y que obedecieran sus órdenes en vez de actuar con responsabilidad. Su poder y su éxito
lo corrompieron, pequeñitos. Y luego este hombre afirmó esta decisión pobre e insolente. ¿Qué creen que hizo este rey David, pequeños? Pues se durmió con esa mujer llamada Betsabé. Y lo peor de todo, lo malo es que esa mujer estaba casada con un hombre llamado Urías. Y entonces él estuvo contento y disfrutó estando con esa mujer, con ese amorío lujurioso, después de regresar a casa. Sin embargo, Betsabé envió aviso al rey David de que esta mujer estaba embarazada. David pudo haber pensado que estaba por encima de las costumbres de la guerra. Como era un rey, pensó que tenía autoridad sobre toda su gente y sobre las leyes de la nación, pero no estaba por encima de las leyes naturales ni de las leyes divinas de Dios. El rey pretenciosamente violó lo sagrado del matrimonio y la ley de Dios. Su caída había comenzado. ¡Qué triste! David envió a Urías, que era el esposo de Betsabé, a su casa. Pero Urías no se fue a su casa con su esposa, Betsabé. David supo que Urías no había regresado a su casa y mandó llamar al soldado. Urías explicó que no podía regresar a su casa cuando sus compañeros se encontraban peleando en batalla. Y todo eso nos relata el capítulo 11 de Segunda de Samuel. La destrucción interna de David llegó a su punto más bajo cuando decidió que Urías fuera asesinado. Ordenó a Joab a poner a Urías en la batalla, pequeños. David le tendió una trampa para que el guerrero Urías muriera peleando con los enemigos en la batalla, y sucedió, así pasó. David justificó su acto como una manera de ocultar el embarazo de esta mujer Betsabé, creyendo que ahora podía casarse con Betsabé y ser exaltado como el que se encargó de la viuda que sufría por la muerte de su esposo. David intentó engañar a Dios y a la nación entera. Sin embargo, ustedes saben, pequeños, y yo también lo sé, que Dios no puede ser engañado. David hizo lo malo como Caín, que mató a su hermano Abel. ¿Se acuerdan de esa historia? Solo que el rey David, después de todo lo malo que hizo con Urías, se arrepintió por su maldad, y Caín no se arrepintió. Debemos esforzarnos, pequeños, por honrar a Dios. Debemos ser honestos unos con otros. Nuestro corazón es sanado cuando le pedimos a Dios perdón y dejamos de hacer lo malo. David tranquilizó a Joab diciéndole: la espada consume, ora a uno, ora a otro. Sin embargo, la espada devoraría a la familia de David vez tras vez en los años siguientes. Si el resultado fatal de Segunda de Samuel capítulo 11 puso sangre en las manos de David, pero este evento también puso en movimiento una plaga mortal que traspasaría a toda la familia del rey. El capítulo concluye: mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová nuestro Dios. Eso lo dice el capítulo 11, versículo 27 de Segunda de Samuel. David pudo haber creído que nadie se iba a enterar de lo que él había hecho, y en realidad pocas personas sabían. Sin embargo, nada de lo que sucede en este mundo pasa por desapercibido ante el Rey de Reyes, que es Dios mismo. Las obras de David eran conocidas por Dios, y de igual manera nuestros actos los sabrá Dios. Dios prohíbe que los varones adulteren, es decir, que estén con otra mujer que no es su esposa. Por eso Dios no permitirá que esos varones
sean felices. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Eteo. Y oyendo la mujer de Urías, o sea, Betsabé, que su marido Urías era muerto, hizo duelo, tristeza y dolor por su marido, y pasando el luto envió David y la trajo a su casa, y ahora fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas ¿qué creen que pasó, pequeños? Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová, y Dios permitió que ese niño muriera, ese pequeñito muriera, el hijo de ella y del rey David, que muriera por su maldad que habían cometido. David hizo lo malo como Caín, que bueno, ya lo mencionamos lo que hizo Caín. Nosotros, pequeños, debemos esforzarnos por honrar a Dios, debemos ser honestos unos con otros. Nuestro corazón es sanado cuando le pedimos a Dios perdón y nosotros dejamos de hacer lo malo. Irónicamente, el presumido héroe David fue quien le falló a Dios. Ninguno de nosotros está exento de fallarle a Dios. Sin embargo, la historia también resalta a un héroe no reconocido que fue Urías. Mientras que todos tenemos el potencial para fracasar, pues también somos capaces de tener éxito y ser unos campeones cuando hacemos el bien. Sigamos el ejemplo de Urías y esforcémonos por demostrar lealtad suprema a Dios, no solamente a un gobernante terrenal, sino al Rey de Reyes, que es Dios mismo. Dios nos mantiene responsables por nuestros actos. El pecado causa muerte, y aunque puede que no resulte en una muerte inminente como sucedió con Urías, nuestro pecado es lo que crucificó a Cristo. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestro Señor Jesucristo fue para que tuviéramos paz. Nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Eso lo dice Isaías 53:5. Jesús murió voluntariamente en nuestro lugar para que podamos experimentar la vida eterna. Implicaciones y acciones que traen como consecuencia portarnos mal. La lascivia nos lleva a tomar lo que deseamos, creer que merecemos tener las cosas que no nos pertenecen. No solo el rey David tomó a una mujer que no le pertenecía, también incluso nosotros podemos ser tentados a tomar lo que no nos pertenece. Sin embargo, cuando desagradamos a Dios, debemos ser honestos con nosotros mismos y con Dios, y volvernos a Él y arrepentirnos y buscar que Él nos limpie nuestro corazón de toda maldad. Dios anhela perdonar y restaurar nuestros corazones, pero solamente Él nos sana cuando nos damos cuenta de que hemos hecho lo malo y tenemos un corazón arrepentido y nos volvemos a Él. ¿Cómo podemos evitar fallarle a Dios? ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, pues aquí tenemos algunas cosas que podemos hacer. Debemos estar alertas para no hacer lo malo. Debemos siempre hablar con la verdad. Debemos ser humildes y obedientes a Dios y a nuestros padres. Necesitamos a otros que hacen el bien para pedirles ayuda y buen consejo para tomar buenas decisiones. Si fallamos o pecamos, debemos estar arrepentidos, debemos perdonar, pequeños, y pedir perdón también cuando nosotros
lastimamos un corazón. Por eso, pequeños, queremos ser felices y que nos vaya bien en la vida. Debemos escuchar el consejo de Dios y de nuestros padres y obedecerlos. Y bueno, pues hemos llegado al final de esta clase, y yo deseo con todo mi corazón que esta clase haya sido de bendición para sus corazones, para sus vidas y para la vida de sus padres también, y de todos aquellos cuantos escuchen esta historia, esta hermosa historia bíblica. Aunque es triste, nos da una enseñanza para que nosotros seamos felices en la vida. Y bueno, vamos a terminar con palabra de oración. Les voy a pedir que inclinen otra vez sus cabecitas y vamos a despedirnos. Señor Jesús, Papito Dios, te damos muchas gracias por esta clase la cual nos has permitido aprender el día de hoy. Te rogamos, Dios Santo, que sea de bendición para nuestras vidas y que lo pongamos en práctica en nuestras casas, con nuestras familias y con quienes nos rodean. Señor, bendice a todos los niños en todas partes del mundo, Padre. Te rogamos, Dios, por aquellos que estén enfermitos, que tú los sanes, Señor, así como a cada familiar que se encontrase enfermito, que, Señor, tú le des esa sanidad que tanto necesita, Padre bendito. Gracias porque hasta estos momentos tú has tenido cuidado de nuestras vidas. Te damos gracias por esta hermosa clase en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, la clase ha terminado. Pronto volveremos el próximo domingo con una nueva historia hermosa que nos va a dar una enseñanza muy linda para nuestras vidas. Bueno, Dios les bendiga. Adiós. Bye.